Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Nosotros estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos. Y dentro de este Evangelio de San Marcos, dentro de la presentación que estamos tomando como estructura, hablamos de una división toponímica, es decir, con los nombres especiales, algunos lugares especiales, cómo se va dividiendo y tomando como leitmotiv algunas palabras claves. Por ejemplo, en la primera parte, desierto. La segunda parte, que ya hemos reflexionado, el lago de Genezaret, en torno al cual se desarrolla la misión de Jesús. El tercer elemento, nosotros lo tomamos sobre todo el camino. Entonces, estamos hablando en camino. Y ahora nos detenemos en esta tercera partecita. Y luego, al final, estaremos mirando la cuarta parte, cómo se divide en esta estructura toponímica, que es la palabra Jerusalén, el lugar donde Jesús se entrega totalmente dentro de esta gran generosidad hacia la humanidad, hacia el hombre. Nosotros estábamos mirando ahora las leyes del camino. Y dentro de estas leyes del camino, mirábamos el primer elemento, que es el Hijo del Hombre debe sufrir. Insistíamos mucho sobre el aspecto de la cruz y decíamos incluso al final de todo, el triunfo del Mesías está en la propia muerte y en su existencia más allá de la misma. Esto es entonces lo que tenemos que hacer como una síntesis y entender muy bien. Está más allá entonces de un triunfalismo, ¿verdad? El Mesías que está en su propia muerte, su triunfo. Y ahí entonces, a través de esta muerte, nos da la resurrección. Anástasis, nosotros decíamos también en nuestro curso bíblico. Ahora nosotros estábamos mirando el segundo elemento que aparece de lo que es el Hijo del Hombre debe sufrir como tema principal. El querer de Dios se hace carne en el querer de Jesús, decíamos, es decir, la encarnación misma. El Hijo del Hombre
se entrega en mano de los hombres. Lo matan y después de muerto resucitará, pasados 3 días. Ya no es entonces una imposición, sino una colaboración con Dios, cuyo sentido último no se percibe aún. El sufrimiento se concentra en la muerte. No se trata de que le crean muerto. Entonces no se trata de que le crean muerto a Jesús, ¿verdad? Como en el episodio del endemoniado, narrado anteriormente a la segunda predicción de la pasión, sino de una muerte real, total, de la que se alzará Jesús. Esto también es muy importante, no es la muerte aparente. Es por eso que se insiste entonces esto del tercer día, ¿verdad?, de la resurrección. La muerte que no es aparente, sino que es una muerte real, una muerte que sucede en la persona de Jesús de Nazaret. Entonces, desde ahí, nosotros podemos entender la acción, ¿verdad?, de Dios en la vida de Jesús de Nazaret, que lo resucita. Y desde ahí nosotros entendemos la palabra anástasis, ¿verdad? Es volver entonces a levantarse de la muerte. Su padecer le viene al Cristo no solamente del pueblo de Israel, sino de los hombres en general. No solo entonces está llegando este padecer, este sufrimiento desde Israel, sino que de toda la humanidad. Los que no han sido capaces de ver en él el cumplimiento de todas sus esperanzas. Aquí también insistimos de nuevo en la cuestión del mesianismo, entender lo que significa el mesianismo. No nos quedamos simplemente en que los hombres, ¿verdad?, puedan mirar ese anástasis como una cosa mágica. No, el levantarse verdaderamente significa ese esfuerzo, esa lucha, ese empeño por vivir una vida cristiana, un seguimiento de Cristo auténtico. El seguidor de Cristo tiene que saber que Él se entregó voluntariamente a la muerte. Jesucristo se entrega voluntariamente a la muerte, con la esperanza de una resurrección que se amoldó al querer humanamente incompatible de Dios. Esta partecita es también muy importante para nosotros. El seguidor de Cristo tiene que saber que Él se entregó voluntariamente a la muerte. La voluntad, el deseo, el cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad?, humanamente incomprensible, se amoldó al querer de parte de Jesucristo para con la voluntad del Padre. Y luego tenemos un tercer momento. ¿Cuál será el tercer momento dentro de esta palabrita tan importante del asumir la cruz y seguir a Jesús, que el Hijo del Hombre debe sufrir? El tercer momento, el último, la enseñanza se transforma en predicción. La enseñanza se transforma en predicción. Las didascalias especiales del camino están para suceder. Todo lo que va a suceder ahora entonces en el camino. En Jerusalén, meta próxima del camino, el Jerusalén, donde Jesús entonces le espera aquí al cumplimiento de su papel de Mesías en los planes de Dios. Hay entonces una espera. ¿Cómo voy a cumplir este mandamiento? ¿Cómo voy a cumplir esta misión, ¿verdad?, como Mesías principalmente? Al pueblo de Israel, en sus dirigentes, toca la condenación a muerte. A los gentiles, la ejecución de la sentencia afrentosa, ¿verdad? Es una sentencia que no tiene absolutamente ninguna razón. Ahora, la muerte se ve bajo el prisma de liberación hecha por muchos. La muerte se ve bajo el prisma de liberación hecha por muchos. Es decir, esto es como que uno quiere aceptar simplemente la muerte por la muerte, ¿verdad? La muerte se ve ahora bajo el prisma de la liberación, porque con esa muerte nosotros nos sentimos liberados, hecha por muchas personas. Y es un ejemplo a seguir por la comunidad de los discípulos, por los cristianos. La segunda de esta realidad primera es recausada en principio. Así como al inicio del ministerio de Jesús, Pedro
había intentado hacer volver al maestro a Cafarnaún, así también la hora quería apartarlo de su camino. Es decir, como la hora, el momento, el sufrimiento, el llanto y del dolor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, ha confirmado que el acuerdo provisional entre la Santa Sede y China caduca en octubre y que la intención de ambas partes es renovarlo. Es un acuerdo muy importante porque el Vaticano y China no mantienen relaciones diplomáticas desde que Mao llegó al poder en 1950 y comenzó la represión contra todas las religiones. El contenido del acuerdo no es público, pero sí se sabe que permite al Vaticano nombrar nuevos obispos. Aunque en estos 2 años ha habido solo 5 nuevos obispos chinos en comunión con el Papa, a pesar de que hay unas 50 diócesis vacantes. Francisco ha tendido varias manos a China en los últimos años. Mi piacerebbe tanto andare in Cina. Io amo al popolo cinese, lo voglio bene, E io mi auguro che ci siano le possibilità di avere buoni rapporti. Ne abbiamo contatti, ne parliamo e andare avanti. Ma per me avere un amico, un paese amico come la Cina, che ha tanta cultura e tanta possibilità di far bene, sarebbe una gioia. Según el experto en China, Bernardo Cervellera, el ala dura del Partido Comunista no quiere avanzar en el acuerdo, pues tiene miedo de que se traduzca en presiones para dar mayor libertad religiosa, y ellos no están dispuestos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Escucho una voz que se agita, unos labios que gritan, un corazón que palpita. No es un murmullo,
que se alza y disipa. Es una voz que te invita, es una voz que predica y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, que hoy te llama y te ama. Está tocando a tu puerta, si le abres él entra y renueva tu existencia. Dale tu alma, confíale, necesitas, comprenderás que tu vida sin él anda a la deriva. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, hoy te llama y te ama. De Dios, canto su amor, testigo soy de que Él te llama y te ama. Testigo soy, pues me llamó y Él me amó. Llama y te habla de Dios, canto su amor, testigo soy de que Él te llama y te ama. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos meditando, reflexionando, queriendo entender esta tercera parte, este tercer momento de la enseñanza que se transforma, ¿verdad?, en predicción, La enseñanza de esta realidad primaria es recusada en principio por sus enemigos. Así como al principio del misterio de Jesús, Pedro había intentado hacer volver al maestro a Cafarnaún, así como ahora quiere apartarlo también de su camino. Y ahora entonces, como antes, Jesús cumplirá con su poder arrastrando tras de sí a los discípulos. En este sentido, existe una rebelión interna en el hombre que intenta seguir a Jesús. Es paralela a la del mismo Cristo, ¿verdad? En el Getsemaní. No quiere beber del cáliz, nos dice. No quiere entender la figura de un Mesías humanamente fracasado. No quiere aceptar la dura realidad de un seguimiento. Beber el cáliz será a menudo problema, ¿verdad? En este sentido. Beber el cáliz, seguir a un Mesías sufriente, contraría todos los planes humanos. Es algo ininteligible poder entender esto del sufrimiento, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de la cruz, tomar la cruz y seguirle a Jesús cada día. En lo que viene a decir Pedro, estas ideas son ideas satánicas, ideas propias del hombre, que no se acomodan al sentir de Dios, no se acomodan absolutamente, ¿verdad? Sino que al contrario, esto hace que lo mueva, esto hace que uno asuma más el amor, ¿verdad?, por la realidad donde se encuentra. Por eso, de una parte Dios, de otra el hombre, solo Jesús unifica a su persona mediante el sí voluntario, su pasión, la tirantez. Queridos hermanos, existe una rebelión interna en el hombre que intenta seguir a Jesús, ¿verdad?, que es paralela siempre al mismo Cristo en el Getsemaní. No quiere beber el cáliz, y este es el sufrimiento, ¿verdad?, del dolor. No quiere entender la figura de un Mesías humanamente fracasado. Y claro, porque aquí entonces
aunque hagamos fiesta o hagamos lo que sea, sin embargo, aquí no hay ese clima, ¿verdad?, de triunfo, no hay ese clima de beber el cáliz. No quiere entender la figura de un Mesías humanamente fracasado. No quiere aceptar la dura realidad de un seguimiento. Beber el cáliz, seguir a un Mesías que es sufriente, evidentemente, contrataría todos los planes humanos. Es algo ininteligible. Es lo que le viene a decir Pedro, pero dice, pero esto nosotros decimos verdaderamente desde las ideas que él está transmitiendo. Nosotros podemos mirar, ¿verdad?, que estas ideas son ideas, incluso son ideas satánicas, ¿verdad?, ideas propias de hombre, que no se acomodan al sentir de Dios. Son dos polos antitéticos en el pensar de una hermosa realidad en la que nosotros nos encontramos. Dos polos antitéticos. Dos polos entonces antitéticos en el pensar. De una parte, Dios, y de la otra parte tenemos el hombre. Solo Jesús unifica en la persona mediante el sí voluntario a su pasión, la tirantez, la paradoja. Esto es entonces nosotros lo que encontramos como un tercer elemento, ¿verdad? El último, justamente la enseñanza de ¿qué cosa? De que se transforma en predilección, y las didascalias especiales del campo están para poner esa ayuda, para dar todo lo posible, ¿verdad?, de sí mismo, para que no exista en esta pasión esa tirantez, para que la paradoja que exista aquí sea verdaderamente de una unificación que se transforma en enseñanza para los discípulos, a los que Jesús no pide comprensión, sino aceptación. Es la aceptación. ¿Cómo nos aceptamos? Que estamos juntos, que estamos trabajando juntos. Bueno, en este sentido, la enseñanza de esta realidad primaria es recusada en principio por sus seguidores. Así como al inicio el ministerio de Jesús, Pedro había intentado hacer volver al maestro a Cafarnaún, así también ahora quiere apartarlo de su camino. Y así como él, Jesús cumplirá con su deber, arrastrando tras de sí otras palabras, ¿verdad?, otras ideas, otras propuestas en síntesis. Existe una rebelión inerta, pero esa rebelión que está allí como una cosa muy interna, ¿verdad?, en este camino, en el hombre que en sí conocemos, no es aquel en quien nosotros estamos esperando. Así como al inicio del misterio de Jesús, Pedro había intentado hacer como al inicio del ministerio de Jesús, así también ahora quiere apartarlo de su camino. Y ahora entonces, como antes Jesús cumplirá con su deber, Cristo en Getsemaní no quiere beber el cáliz, no quiere entender la figura de un Mesías humanamente hablando. Y entonces, en este caso, se larga directamente, ¿verdad?, a un elemento también de fracaso, en el cual confía en sus propias fuerzas. Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta. Quiero más de ti, quiero más de ti. Hoy, Señor, yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti. Hoy, Señor, yo quiero más de ti.
ti, Señor. Yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos mirando de las leyes, decíamos nosotros, del camino. Tenemos este tercer elemento en el cual, ¿verdad? Que ya es el último, la enseñanza se transforma en predicción, las didascalias, ¿verdad? Una más próxima del cambio de Jesús. Ahora nosotros al final decíamos que aquí encontramos dos polos opuestos. En el pensar de una parte, Dios. La otra parte, nosotros podemos entender que son los dos pilos antitéticos. En el plural podemos entender en su personal mediante la escritura, y también nosotros podemos unificar en su pregunta mediante el sí voluntariado, el sí del voluntariado. Ahora, la enseñanza que va hacia la pasión, la timidez, la adaptación hacia Jesús, a los que Jesús no pide ninguna comprensión ni aceptación. Jesús en este sentido no les pide, ¿verdad?, que crean en mí, vengan detrás de mí, ¿verdad? O sea, como una cosa fuerte, ¿verdad? Sino que Él dice las cosas, dice la verdad, y quien lo escucha, que lo tome. Ahora, Dios de otra, el hombre, no solo Jesús unifica en su persona a Dios. De esta manera, solo Jesús unifica en su persona a Dios mismo, de otra al hombre. Y nosotros, de cierta manera, cuando estamos diciendo que solo Jesús significa en su persona mediante su voluntariado, estamos viendo su pasión, muerte y resurrección de Jesús también aquí. Por eso que la persona de por sí, el cristiano como ti, tiene que tener muy atenta y tiene que tener ojo muy clínico, ¿verdad? Porque algunas veces uno se entusiasma, algunas veces uno comienza, ¿verdad? Pero después no se da cuenta en dónde se ha metido. Otro bien, mediante todas estas personas, nosotros entendemos el sí al voluntariado. Nosotros los polos celestiales, siempre entonces en búsqueda de algo más, ¿verdad? De aquello que es trascendente en la vida del hombre. Ya esta narración se transforma como enseñanza, ya la parábola, y se nos vuelve a mostrar una y otra vez, ¿verdad? Esta significación se transforma en enseñanza para los discípulos a los que Jesús no impide comprensión, sino aceptación. ¿A qué entonces esta unificación transformará? ¿Qué es lo que transformará? En enseñanza para los discípulos y a los que aún contienen ese elemento, ¿verdad?, que nos hace separar tantas veces del Señor, volver a retomarlo, pero como una cuestión bien positiva. Esta unificación se transforma, se dan cuenta, en una enseñanza que te va a dar el puesto, la fuerza, la gracia del Señor. Entonces se transforma en enseñanza para los discípulos a los que Jesús no pide permiso, sino aceptación. A esta aceptación se aproximan en la medida en que van caminando tras el Maestro. Al llegar al tercer anuncio de la pasión, los discípulos saben totalmente sentir miedo ante el Mesías que van a padecer. Y en el último, al llegar al tercer día de la pasión, los discípulos no saben qué decir, ¿verdad? Ya no se encuentran, solo hablan, sentir barullo. Sin embargo, en los otros, si nosotros miramos, vamos a encontrar que los otros hacen verdaderamente una reflexión donde los discípulos entran. Los discípulos son entonces los que irán decidiendo esa historia de salvación. Por lo tanto, solamente aquel que pierde su vida por el reino del Evangelio, por el gobierno del Evangelio, seguirá aquel que piense su vida por el Evangelio. Esto nosotros tenemos que comprenderlo, ¿verdad?
Esto nosotros tenemos que mirarlo de lo más profundo del corazón. Saben bien que al llegar a este horario, al tercer día, que van a tercerizar el mundo, de cierta manera, esta unificación se desarrolla en una fecha, ¿verdad? Bastante difícil, a los que Jesús no impide ninguna comprensión, sino aceptación. Aceptate. Procura entonces la aceptación. A nosotros, dentro de esta unificación, se transforma en enseñanza para los apóstoles que significan entonces una transformación en la enseñanza y sobre todo una unificación de caminos de caminos de comprensión, de caminos hacia la aceptación de cada comunidad. Ahora, a esta aceptación se aproximan en la medida en que van caminando tras el marco. Al llegar al tercer día de la pasión, los discípulos saben solamente sentir miedo, decíamos. La oposición ha pasado y no hay lugar, solo temer en el sentido de que es la comprensión del Mesías, solamente aquel. Periféricamente vamos a comprenderlo, vamos a entenderlo. Por eso nos está diciendo que al llegar el tercer anuncio de la pasión, los discípulos saben solamente sentir miedo. La oposición ha estado con palabras, ha estado entonces con gestos, ha estado entonces con realidades muy fuertes, ¿verdad?, para este pueblo incipiente. Ahora ellos van caminando hacia el desierto. Maestro va quedando por el desierto, porque Abraham queda, dice su cuerpo, en el monte Sinaí. Entonces es una aceptación, ¿verdad?, de la situación pecaminosa del hombre. A Jesús, esta noche, se le da la sección de los elementos fundamentales de una celebración litúrgica. Y esta unificación se transforma en enseñanza de tirantes. Volvemos enseguida, queridos amigos, con más Ñande Yarañ Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañ ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor y Jesús. Limpia mis heridas con tu gracia.
haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Hijo del Hombre que debe sufrir, decíamos, es decir, la cruz como elemento indispensable, como elemento importante dentro de este caminar en la vida de Jesús. Nosotros decíamos recién que a esta unificación se transforma en enseñanza para los discípulos a los que Jesús no pierde comunión sin aceptarla. A esta situación se aproximan en la capilla que cuando nosotros hacemos las cosas a medida en que van caminando tras el transcurso, ¿verdad? Se aproximan el tercer medio y luego nosotros, al llegar en este momento, ¿verdad?, del tercer anuncio de la pasión, los discípulos saben solamente sentir miedo. Saben solamente sentir miedo. Es la angustia, ¿verdad?, ante la muerte. La oposición ha pasado y ya hay solo temor sagrado ante el Mesías que va a padecer, y el cual es entonces lo que nosotros aquí estamos entendiendo, el sentir miedo. Estamos también, ¿verdad?, buscando esos elementos que hacen como el hilo unificador con respecto ciertamente a lo que encontramos aquí y nos dice, en la medida en que estás bien, toda la naturaleza, ¿verdad? O sea, toda la gente puede estar bien. Esta es la gracia de Dios. Ahora, y es que la comprensión del Mesías sufriente será inextricablemente unida al sacramento. Solamente aquel que tiene su apoyo con el que tiene, entonces, lo que nosotros entendemos como un cumplimiento y como un seguimiento. Solo lo que tiene, ¿verdad? O sea, y esa es uno de los requisitos importantes, ¿verdad? Modo COVID, como decimos nosotros. Ahora, al llegar en el desierto también, existe una experiencia de este tipo, un alejarse, un encontrarse consigo mismo. Y desde ahí entonces esa realidad de parte de Dios mismo. Por lo tanto, a esta aceptación se aproximan en la medida en que van caminando tras el Maestro. Al llegar el tercer día de la pasión, los discípulos saben solamente sentir miedo. La oposición ha pasado y ya hay solo temor sagrado ante Dios. Los que no vayan a ese momento, ¿verdad?, entonces nos hace pensar un poco, porque aquí es sobre todo acción de gracias por todo lo que hemos pasado, y de cierta manera también se agradece a Dios este presente que nos proyecta hacia el futuro. Esta unificación se transforma en señal viva. Esta unificación lo transformamos en algo vivo, ¿verdad?, de todos los profetas aquí. Y esta unificación se derrama en forma para los profesores. Esta ubicación entonces se transforma en enseñanza y esta escuela se transforma en lugar teológico, ¿verdad?, de la presencia de Dios en medio de su pueblo y de su gente. Ahora, a esta verificación se transforma en enseñanza para los discípulos a los que Jesús se transforma
A Jesús no pide, ¿verdad? A Jesús no pide agua, por ejemplo. No pide aquello entonces que sería superfluo, ¿verdad? A esta aceptación se aproxima en la medida en que van caminando tras el Maestro. Y todo esto ellos están pensando, están fraguando, decimos, pero ¿dónde lo van a hacer? Y lo van a hacer justamente durante todo el camino en que están yendo hacia Jerusalén. A Jesús le pide comprensión, sino aceptarla. A esta aceptación se aproximan en la medida en que van caminando hacia atrás. Es decir, no estamos yendo o no estamos haciendo aquello que verdaderamente nos están pidiendo, ¿verdad? Y esto lo notamos continuamente. Ante los órganos más extremos de la capital, entonces nosotros tenemos que mirar a ver cómo tendríamos que actuar y cómo tendríamos que hacer una de estas situaciones que se entienda el proceso. En una de estas situaciones debe entenderse ese proceso y desde ahí entonces también involucrar, como nos dice aquí. La oposición ha pasado y ya no hay solo temor sagrado que el Mesías que va a padecer. Y es que la comprensión del Mesías sufriente está inextricablemente, y es que la comprensión del Mesías sufriente de esta manera está unida al seguimiento. Vamos a ir mirando entonces aquí lo que va diciendo. Saber que Jesús, su evangelio, se ha llegado de la tradición cristiana. Y desde ahí entonces, desde esa tradición, el sufrimiento, la muerte, el Dios que aparece entre los hombres, no es más el Mesías que aportaba los israelitas. Pero por lo tanto, nosotros entonces aquí, cuando estamos hablando, ¿verdad? El Dios que aparece entre los hombres no es el Mesías que esperaban, pero esto lo sabe solamente el cristianismo. Por eso la enseñanza de la pasión ha sido una enseñanza reservada a los discípulos en exclusiva. Y a pesar de toda enseñanza, escuchen bien esto, queridos amigos, a pesar de toda enseñanza, queda siempre sin intelección posible el punto último, que es la resurrección. Es decir, este es el tema espinoso, difícil, ¿verdad?, de decir y de explicar. Este mismo resurgir, esta anástasis, volver a levantarse entonces del sepulcro. La muerte de Jesús, por lo tanto, ha de ser el cristiano. Es ejemplo de servicio prestado por el Maestro. De ella, el discípulo tiene que aprender a ser esclavo de todos, servidor nato de la comunidad. La muerte de Jesús no se valora en su aspecto sacrificial, sino en el humilde y sobre todo en esta relación de colaboración de Jesús con los planes de Dios. Se ha convertido en el propósito y sobre todo en una forma, en un modelo de servicio y de entrega. Queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo nuestro curso bíblico. Seguiremos entonces reflexionando más, seguiremos entonces entrando un poquitito más en todo lo que significa nuestra adhesión según la teología de San Marcos. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.